hasta el momento se han inscrito solo 2 grupos. Yo mañana voy a asignar las tareas, pero yo no quiero hacer los grupos, quiero que lo hagan ustedes. Entonces, envíenme los grupos, recuerden, un máximo de 3 personas para poder enviarles la tarea, con los protocolos, con todos los detalles. Entonces, hasta el momento he recibido 2 correos solo de 2 grupos. Magdalena, ¿tú te inscribiste ya en un grupo? Sí, me parece que sí. Uy, ni te escucho, Magdalena. Profesor. ¿Sí? Ya, qué bueno. Víctor, ¿te inscribiste en algún grupo? Sí. ¿O no? No, la verdad no. Hágalo urgente, busque hasta 3, que sean 3 en total, y me lo envían al correo, por favor, ¿ya? Para avanzar luego con esa tarea. Ignacio, ¿te inscribiste en algún grupo? Sí, profe, ya tengo grupo. Ya, fantástico. Me lo mandaron, ¿no es cierto? No sé si algún integrante se lo envió. ¿Con quién estás tú? Con la Magdalena y la Leonora. Ah, sí, me parece que Magdalena y Leonora lo mandaron. Me parece. Valentina, ¿ya estás inscrita en algún grupo? En trío no, pero estoy con Camila Cueto. Entonces, mándenmelo inmediatamente, por favor, apenas pueda. ¿Ya? Ya, profesor. Camila Burgos, ¿está inscrita en algún grupo? Yo sí, profesor, estoy con Ángel Aguilar, pero no lo hemos mandado aún a su correo. Mándamelo, por favor, para poder incorporarlo ya, Ya. porque así yo mañana les doy las tareas y les doy los detalles, así se van con tarea para la casa. ¿Eh? Profe, la próxima semana hay receso, no tendríamos clases, ¿cierto? ¿O sí? Cierto, no hay clases. Y tampoco les voy a dar tarea para la próxima semana. Es decir, les voy a dar una tarea, pero no es necesario que la hagan la próxima semana, porque después del receso vamos a tener una semana que vamos a seguir avanzando en materia, y después de eso ya pueden exponer los trabajos. ¿Ya? Para que en esa semana de receso realmente sea de receso. ¿Ya? ¿Les parece bien o quieren trabajar en esa semana? No, está bien. Está bien, está bien. Buena decisión. Bien, ya. Alguna vez teníamos que tomar alguna decisión buena. Ya. Manuel, ¿ya estás inscrito en algún grupo? ¿El ahumado, profe? Sí. Y estamos los 3, Manuel, yo y el Diego Jun. Perfecto, ya, listo. Entonces recibió ese, el de la Magdalena, y de los otros integrantes del curso, por favor, envíenmelo para asignarle las tareas. Bien, vamos a retomar un poco de teoría y lo vamos a mezclar con lo que han ido haciendo ustedes en esta parte. Ustedes hicieron un método, diseñaron un método de entrenamiento y para eso ocupamos la velocidad aeróbica máxima. Y ocupamos el método continuo, que se llama método de carrera continuo-continuo. ¿Ya? Y ocupamos 2 métodos dentro del método continuo. Uno que es el extensivo y el otro que era un método continuo variable. Entonces, Magdalena, ¿cuál era su velocidad de desplazamiento en metros por segundo en el método que usted diseñó? Profe, el otro día simulé una marca y al final la hice y me dio 12,9 kilómetros por hora. Y usted el otro día no me creyó que yo había hecho de 9,9 kilómetros por hora. Ya.
Y ayer lo hice y me salió 12,9. Perfecto. Y eso en metros por segundo, ¿sabes cuánto es? Oh, tengo que buscar el cuaderno. Espérame el tiro. Entonces ella hizo 12,9 kilómetros por hora. ¿Y cómo Sí, y en transportamos metros eso? por segundo son 3,61. 3,61. Entonces, si yo voy a correr 5 minutos, 5 minutos, ¿qué distancia voy a recorrer? Profe, anoche le pregunté al Nacho cómo hacerlo, pero no lo entendí muy bien. Ah, bien. Eh, Les cuento. Entonces, lo transportamos a metros por segundo. Y si yo quiero correr 5 minutos, ¿cuántos segundos son? 300 segundos, ¿verdad? Porque un minuto son 60 segundos. 5 minutos son 300 segundos. Entonces multiplico los metros por segundo por la cantidad total de segundos que voy a correr. ¿Se entiende el ejercicio? Y ahí debieras correr en 5 minutos 1083 metros. ¿Lo anotaste, Magdalena? sí, estoy bien. Entonces, cuando quieren correr en relación a tiempo, tienen que multiplicar los metros por segundo por la cantidad total de segundos que van a trabajar. Y ahí les va a dar a qué velocidad promedio deben correr durante ese tiempo. Si quieren correr distancia y decir yo voy a correr 1 kilómetro, ¿cuánto me debe demorar? Entonces toman 1000 metros y lo dividen por la distancia y ahí les va a decir exactamente cuánto se van a demorar en recorrer la distancia. Entonces, esta es una pequeña ecuación que tienen que acostumbrarse a usar. ¿Ya? Víctor, ¿cómo te fue con tu método continuo variable? Bien, la verdad. ¿A qué velocidad lo calculaste? ¿Cuánto tiempo? En metros por segundo. ¿Ya? Me daba 3,69 metros por segundo. Entonces ahí lo iba variando dependiendo del día. Perfecto, perfecto. Entonces así ya sabes cuánto tiempo tienes que correr o qué distancia debes cubrir en lo que ya te asignaste como tiempo. Entonces estos cálculos son previos al entrenamiento, ¿ya? Son previos al entrenamiento. Una pregunta de prueba. ¿En qué actividades de la vida cotidiana o en qué actividades del deporte se emplea el método continuo extensivo o el método continuo variable? De media y de larga duración. Ignacio, ¿se te ocurre cuándo empleamos este método? ¿Usted dice alguna actividad en particular en nuestro día a día? Todas las respuestas que me has dado tú son correctas.
¿Se les ocurre? Oye, no tengan miedo a equivocarse, ¿ah? Si aquí estamos aprendiendo, así que esto es un ejercicio solamente, así que no tengan miedo ni vergüenza. ¿Mm? Dafne, ¿en qué actividades ocupamos nosotros o deberíamos ocupar el método continuo? Camila. Valentina, Sí, ¿se le profe. ocurre? ¿Ah? La pregunta era ¿dónde se usaría el método extensivo, continuo, extensivo, variable, ¿cierto? Continuo y el método variable, ¿sí? ¿Dónde lo podríamos ocupar? Yo creo que para trabajar como de manera más diferente, porque como con algún deportista que tenga que realizar muchos cambios de direcciones, muchas cosas diferentes en pocos momentos. Bien. Pues bien, este método es el método básico para iniciar cualquier entrenamiento, ¿ya? Ya sea para la vida diaria, para la salud o para los deportistas. ¿Qué es lo que va a cambiar? En la intensidad del esfuerzo, es decir, a la velocidad que se van a desplazar. Pero esto es básico, básico para la salud y es básico para preparar cualquier deporte. Ahora, lo que ocurre es que en algunos deportes podemos ocupar la carrera como método básico, pero también en otros deportes se ocupa la natación, y en otros deportes se ocupa el ciclismo, y en otros deportes se aplican actividades de repetición. ¿Ya? Lo interesante es que sea continuo, que sea generalizado el gesto, y dependiendo de la etapa en que estemos, que lo vamos a ver más adelante, es si es extensivo e intensivo y variable. Entonces, este es el método básico para todos los entrenamientos. ¿Por qué? Porque tiene un sinnúmero de beneficios fisiológicos. Ya que no vamos a entrar en fisiología porque este es un curso de entrenamiento, pero ustedes saben que con esto aumentamos la cavidad cardíaca y potenciamos las paredes del corazón. Con esto aumentamos la superficie mitocondrial, etcétera, 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 el intercambio gaseoso. Se mejora la resistencia, se mejora la potencia aeróbica, etc. Pero lo importante es que el cálculo inicial sea bien hecho para que la intensidad de la carrera le permita progresar. Porque si la intensidad es más baja que la velocidad aeróbica máxima y la mantenemos durante mucho tiempo, no vamos a mejorar mucho. Y si es más alta que la velocidad aeróbica, no vamos a mejorar esta cualidad tampoco. Entonces, de ahí que sea tan importante manejar las bases teóricas y prácticas de este método. Ahora pasemos a revisar el método de intervalos, por intervalos. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre el método por intervalos y el método por repeticiones? El descanso, profe, en uno es incompleto y el otro es completo el descanso para pasar a la otra repetición. Exactamente, esa es la idea. En el método interválico, la pausa es incompleta. Es decir, su corazón no vuelve al estado basal. Entonces, supongamos que usted partió en la base teniendo 70 latidos por minuto cuando se tomó la frecuencia cardíaca en reposo, y después del calentamiento, de un muy buen calentamiento intenso, su frecuencia se establece aproximadamente en
90 latidos por minuto. Pues bien, cuando hace los trabajos, cualquiera sea de carrera, de bicicleta o de repetir alguna serie de ejercicios, por ejemplo, con el balón, conducir el balón, patear y volver trotando a un punto de partida, descansa, no se recupera hasta el 100% de su frecuencia de cardíaca de reposo y vuelve a repetir el gesto. Entonces ahí se dan cuenta que ese método interválico es ideal para el entrenamiento de la resistencia cardiovascular. Un ejemplo práctico es cuando los tenistas están al servicio, hacen el saque, juegan, el punto lo ganan, lo pierden, lo que ocurra, se detiene el juego porque ya se jugó el punto y cuando ese deportista vuelve a tomar la pelota para hacer el otro saque, su corazón ya debería estar recuperado para el próximo juego, para el próximo punto. Lo mismo cuando un futbolista corre, hace una carrera intensa y luego tiene que volver a defender, vuelve a defender y luego la pelota se va al medio campo, el deportista que hace camina o trota y en ese intertanto se recupera. Por eso es muy bueno el método por intervalos. ¿Ya? Y intervalos, por ejemplo, hay carreras que uno lo hace en la pista y a ustedes seguramente le hicieron trabajos de correr 200 metros. Corría 200 metros, que era un intervalo extensivo medio, corría 200 metros y luego caminaba alrededor de la pista hasta volver al punto de partida de los 200 metros. Y eso lo hacía 5, 6, 7 veces. Ese es un método interválico que no tiene que ver con la velocidad de carrera solamente, sino que tiene que ver más bien con la adaptación cardiorrespiratoria y del corazón para volver a tomar un esfuerzo nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, y cuando Sí, se dígame. mezclan los dos tipos de entrenamiento, perfecto. ¿qué pasa? Por ejemplo, uno podría hacer lo siguiente, dependiendo del deporte, del deportista y de la persona, en la medida que nos vamos acercando más a la competencia, nosotros primero hacemos este método, el interválico. Y al final del entrenamiento terminamos con un trabajo continuo. Cuando estamos más lejos de la competencia, primero hacemos métodos continuos y después hacemos métodos interválicos y se pueden hacer combinando dependiendo del tipo de prueba que usted haga. ¿Ya? Aquí normalmente uno lo transfiere al atletismo, pero transfiéralo al fútbol, transfiéralo al voleibol, transfiéralo al básquetbol, transfiéralo a la gimnasia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el gran problema que tienen algunos deportistas de deportes de alta intensidad y de corta duración, como la halterofilia? La halterofilia prácticamente no trabaja este método. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Claro, ganan fuerza, etcétera, tienen un corazón fuerte, pero poco resistente. Aquí les voy a contar una anécdota para la gente que le gusta el físico-culturismo. Ustedes saben que los culturistas físicos, para llegar a las competencias, además se deshidratan porque ganan puntos si se le ve todo el relieve muscular, si se le ve la arteria, las venas, todo esto les da puntaje. Y como ellos no entrenan nada a su corazón, sino que más bien entrenan sus músculos, ellos entran a competir prácticamente deshidratados. Y después de una rutina de presentación, tienen que entrar muchas veces en los Juegos Mundiales, por ejemplo, tienen que entrar al camarín
y se les suplementa oxígeno porque están al borde de desmayarse, con el trabajo solamente de haber mostrado su musculatura. Eso es para que vean que su corazón lo deterioraron en beneficio de ganar masa muscular y poder rendir en esta prueba. Entonces hay deportes que son muy interesantes de observar, pero muy dañinos para la salud. Yo pensaba que igual, o sea, ellos están con mucha repetición y muchas series, igual ejercitaban el corazón. No tiene nada que ver una cosa con otra entonces. No, porque cuando trabajamos con sobrecarga, ¿qué es lo que hace el corazón cuando uno hace una sobrecarga? Primero, el sistema respiratorio, la musculatura respiratoria hace una apnea y hace una contención. Y cuando hace una contención, ¿tú has regado el jardín alguna vez? Sí, casi todo. ¿Y te has dado cuenta que a veces se te dobla la manguera y no sale el agua? Sí. ¿Y qué es lo que pasa al interior de la manguera? Aumenta la tensión, ¿te fijas? Hasta que tú te das cuenta, desenrollas la manguera y sale el agua, fluye y vuelve a bajar la tensión. Es exactamente algo muy parecido a lo que ocurre con el corazón. ¿Te fijas? Entonces ahí, ¿qué es lo que se potencia? En la pared del corazón. Pero va disminuyendo el volumen de sangre que va a contener ese corazón. La cavidad se va achicando y va aumentando la pared para soportar esa tensión. Entonces, por eso que es muy bueno, sobre todo en la etapa de formación, hacer estos métodos, jugar con esto, no usar exclusivamente uno. En eso tienen razón ustedes. No usar solo uno. Cuando en el colegio le decían ya 8 vueltas y partían la clase con 8 vueltas, pero ¿por qué no las mezclaban durante la clase, después? En fin, era seguramente porque los profesores en esa época todavía no habían estudiado estos métodos con tanto detalle. Entonces, habitualmente en los deportes dice ya 4 vueltas, 2 kilómetros, 3 kilómetros, pero ¿por qué empezamos con eso? Podemos empezar con un buen calentamiento, hacer una variación de eso y después terminar un poco con el método continuo. ¿Se entiende esta parte? Porque es muy importante para lo que viene en su vida futura, de poder aplicar métodos de entrenamiento y saber por qué este debe estar, sobre todo al inicio de las etapas formativas del método continuo, educar muy bien las velocidades de desplazamiento y después cambiar al método de intervalo. ¿Cuándo se aplica el método por repeticiones? Cuando necesitamos que la recuperación cardiorrespiratoria sea completa. Y es por eso cuando ustedes ven un entrenamiento de velocidad, de velocista, es posible que vean al velocista que hace una repetición sobre todas las etapas de competición, precompetición, y después pasan 2, 3, 4, 5 minutos y luego hace otra repetición. Es porque aquí en el método de repeticiones, la idea es que el sistema nervioso esté absolutamente recuperado para la otra repetición. ¿Ya? Entonces, esto no solamente tiene que ver con la cuestión energética, sino que también tiene que ver con la cuestión neuromuscular. En estos otros dos métodos, el sistema neuromuscular, claro, trabaja, pero no es lo importante. Aquí lo importante es cómo el corazón, cómo la velocidad, cómo la intensidad, cómo, etcétera. En cambio, aquí lo importante es la calidad de la ejecución y la velocidad de la ejecución en el método de repeticiones. En este método se emplea habitualmente lo que hacen los gimnastas. Ustedes ven que cuando están en la etapa preparatoria, una diagonal, la repiten, vuelven caminando, se recuperan, hacen esa diagonal, la repiten, etcétera, porque lo que están haciendo ellos es fortalecer el sistema neuromuscular para que sus coordinaciones estén 100% afinadas para llegar a la competencia. Y finalmente, siempre que lleguen a una competencia, siempre tienen que hacer lo que se llama un entrenamiento modelado. Es decir, hacer un entrenamiento lo más parecido que se pueda a una competencia para saber
si todos estos otros métodos nos están dando resultados en el juego, en la vida real. ¿Qué hace el fútbol? Normalmente invita a un equipo a jugar con ellos antes de la competencia. Lo mismo el básquetbol, etcétera. Entonces, incluso para las presentaciones de gimnasia en el colegio que hace uno, siempre uno hace un ensayo general, con los vestuarios y todo eso. Eso corresponde a esto y eso siempre deben hacerlo para saber cómo está funcionando nuestros deportistas, nuestros estudiantes. ¿Ya? Profe, otra pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿cómo utilizo yo esto si una persona que hace ejercicio nomás, pero no va a competir? ¿Cómo yo lo podría establecer así como...? Súper fácil con eso. Normalmente, si no va a competir, uno tiene que fijarle hitos. Es decir, en tal mes vamos a hacer una evaluación, una medición. Y eso va a reemplazar a una competencia, porque esta persona nunca va a competir, lo hace por placer. Pero para que esa persona se vaya fijando metas y esas metas se puedan traducir en frecuencia cardíaca, en número, en fuerza, en kilogramos, en calidad de la ejecución de lo que tiene que hacer, hay que fijarle hitos para que ella pueda saber que en esa época tiene que estar rindiendo una pequeña rutina. Es lo que les pasa a ustedes cuando enseñan, por ejemplo, en el circo. Tú puedes estar eternamente haciendo el mismo ejercicio, pero bueno, ¿hasta cuándo? Hay que darle un ejercicio después un poco más complejo, y decirle ya vamos a hacerlo y nos vamos a demorar tanto. Y en esa época tú haces un pequeño control, una pequeña presentación. ¿De acuerdo? Profe, sí entiendo. Perfecto. Oye, ¿sabes qué me dice que se va a acabar esta reunión? Bueno, avancemos. Si se acaba, los vuelvo a llamar, ¿ah? Nunca me había pasado esto. Me cambiaron el sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con nuestros métodos continuos? Vamos a ir avanzando poco a poco. Y hacia el final del entrenamiento, hacia la época de competencia, empieza a descender el método. Y porque ya estamos trabajando a velocidad y a intensidad de lo que necesitamos trabajar. ¿Ya? Y aquí tenemos todos los métodos, variantes del método interválico: extensivo, intensivo, corto, medio, largo, y esto tiene que ver con la disciplina, el deporte, la actividad física, el ejercicio que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el método de intervalos y aquí tenemos lo otro que se llama el método fraccionado. ¿Ya? Que aquí están las repeticiones, el intervalo y el entrenamiento modelado, que era lo que decía yo. El entrenamiento modelado es simular una competencia. ¿Ya? Entonces aquí hay muchas variables y ustedes tienen que trabajar en la medida de lo posible, como les dé su originalidad, pero apoyada en la evidencia científica. ¿Eh? Y aquí está la diferencia entre el método por repeticiones y el método de intervalos. ¿Te fijas? En el método de repeticiones, que es este, la recuperación es completa, y en el método de intervalos la recuperación es incompleta. Así que con eso ustedes ya tienen que hacer adaptaciones a lo que necesitan. Preguntitas, consulta de lo que llevamos hasta aquí. Este Power se los voy a subir porque es un poco, tiene mucha información, pero lo importante es ver la figura y poder entender de qué se trata, ¿no? Sobre las bases científicas de esta parte del entrenamiento deportivo. ¿Les queda como claro? Sí, por supuesto. Hoy vamos a tener que, porque me va a cortar la transmisión aquí antes de pasar al otro tema. Entonces,
Son las 10 de la mañana. A las 10:15 volvamos a juntarnos y a las 10:15 espero que me hayan mandado ya los tríos de trabajo a mi correo electrónico para poder diseñar las tareas para mañana. Y yo, mientras tanto, preparo el inicio de la otra sesión que vamos a ver in extenso mañana. ¿Les parece? Profe, yo creo que ¿Va a mandar el mismo link? ¿Cómo? ¿Va a mandar al mismo link? ¿Va a mandar la nueva sesión de clase? No sé cómo se hace eso. Voy a intrusiar acá, pero voy a abrir una sesión a las 10:15. ¿Ya? No sé si va a ser al mismo link. ¿Ya? Ya, profe. Disculpen mi falta de pericia, pero nunca me había pasado esto. Actualizaron todo esto y ahora me quitaron beneficios que tenía. ¿Ya? Voy a reclamar. Ya, gracias. Los espero a las 10:15. Ya, profe.